Año 60 después de Cristo. En la provincia romana de Britania, una mujer se encuentra frente a las ruinas humeantes de lo que una vez fue la ciudad colonial más orgullosa del imperio. Su nombre es Boudica, reina de la tribu Iceni. Sus manos están manchadas con sangre de 70.000 ciudadanos romanos. Sus hijas están a su lado, sus cuerpos marcado por la violencia indescriptible infligida por los soldados romanos. Esto no es una historia de resistencia heroica, una historia de venganza tan salvaje, tan absoluta, que dejaría una cicatriz en el imperio romano que nunca sanaría por completo. ¿Qué? Estás a punto de escuchar todo lo que creías saber sobre la antigua Gran Bretaña y el verdadero costo de conquista imperial. Antes de comprender la magnitud de la venganza de Boudica, primero debe comprender el mundo que habitaba. La Britania romana del siglo I después de Cristo no era una provincia pacífica, abrazando voluntariamente la civilización. Era un territorio conquistado y sometido a través de fuerza militar y mantenida mediante la explotación sistemática. La invasión romana iniciada por el emperador Claudio, en el año 43 después de Cristo había puesto la parte sureste de la isla bajo el dominio imperial. Control. Pero el control, como aprenderían los romanos, no es lo mismo que la sumisión. La tribu Iceni ocupaba lo que hoy es Norfolk y Suffolk, en el este de Inglaterra, a diferencia de algunas tribus británicas que resistieron la ocupación romana. Violentamente, los Iceni habían elegido inicialmente un camino diferente bajo su rey, Prasutago. Se habían convertido en gobernantes clientes de Roma. Este acuerdo fue común en todo el imperio. Los gobernantes locales mantuvieron sus tronos y cierto grado de autonomía a cambio de tributo, lealtad y reconocimiento de la máxima autoridad romana. Fue un compromiso pragmático, uno que Prasuto creía que protegería a su pueblo y preservaría su forma de vida. Pratútaro no desconocía las intenciones romanas. Entendió que los reinos clientes existían a voluntad de Roma y que su independencia era siempre provisional. Cuando redactó su testamento, intentó asegurar el futuro de su familia mediante un gesto calculado. Legó la mitad de su reino al emperador Nerón y la otra mitad a sus dos hijas, con Boudica presumiblemente como regente. En el marco legal romano, esta división parecía lógico. Reconocía la supremacía imperial mientras mantenía la dinástica. Continúe. Lo que Prasutago no anticipó fue el grado de codicia romana, y el completo desprecio que los funcionarios romanos mostraban incluso ante la pretensión de propiedad legal. Cuando Prasutagus murió, probablemente en el año 59 o principios del 60 después de Cristo, la respuesta romana fue rápida y brutal. Los procuradores imperiales, los funcionarios financieros encargados de extraer la riqueza de las provincias, vio la muerte del rey no como una transición que debía gestionarse, sino como una oportunidad para ser explotado. El administrador romano local, Catus de Sanis, orquestó lo que solo puede describirse como un saqueo sistemático del reino de Iceni. Lo que sucedió después sería transformar a una viuda afligida en uno de los guerreros más temibles de la historia. Agentes romanos llegaron al territorio de Eini con soldados armados. Declararon que el testamento de Prasutagus no era válido según el derecho romano, que no reconocía la maternidad femenina. Herencia en reinos clientes. Todo, la tierra, la riqueza, la pueblo, ahora pertenecía a Roma por derecho de conquista. La nobleza Eini, hombres que habían luchó junto a Prasutagus y sirvió como la élite guerrera del reino, fueron despojados de sus cargos y esclavizados. Sus tierras fueron confiscadas. Sus familias se dispersaron. En una sola acción administrativa, toda la estructura social de la sociedad de Eini fue desmantelados. Pero los romanos no se contentaron con la mera subyugación política. Buscaban demostrar de la manera más visceral posible que la resistencia a el poder romano se enfrentaría a una humillación tan completa que destruiría cualquier idea de rebelión. Se apoderó de Boudica, la reina de un pueblo soberano, una mujer de sangre real, y la sometieron a flagelación pública. En la cultura romana, la flagelación era un castigo reservado para esclavos y criminales. Infligir esto a una reina era despojarla deliberadamente de todo vestigio de dignidad, reducir a un gobernante soberano a la condición de propiedad. El mensaje era claro: no había honor que los romanos respetaran, ninguna persona que consideraran invulnerable. Entonces cometieron un acto tan monstruoso que sellaría su destino. Los soldados romanos violaron las dos hijas de Boudica. Estos no fueron actos de violencia aleatorios por parte de tropas indisciplinadas. Según Tácito, una de nuestras fuentes primarias de estos eventos, esta fue una brutalidad sancionada llevada a cabo en vista completa del pueblo Eini. La violación de mujeres reales fue una estrategia deliberada de dominación, diseñada para demostrar que el poder romano se extendía incluso hasta él, los lazos más sagrados de la familia y el linaje.
En la cultura de la antigua Gran Bretaña, donde el linaje y el honor eran, en suma, esta violación fue una agresión no solo a dos mujeres jóvenes, sino a todo el concepto de la soberanía Aini. El pueblo Iceni vio como su reina era, golpeados y sus princesas violadas. Vieron a su nobleza esclavizada y sus tierras robadas. Y en ese momento, cualquier aceptación pragmática de la soberanía romana. El gobierno que había existido se evaporó. Los romanos habían creado algo mucho más peligroso que un pueblo conquistado. Habían creado un pueblo sin nada que perder. Boudica, con su cuerpo marcado y sus hijas traumatizadas, transformarían la angustia personal en un arma de masas. Destrucción. Los romanos habían cometido un error de cálculo catastrófico. Habían asumido que una fuerza superior podría romper el espíritu humano. Estaban a punto de aprender que a veces la brutalidad no crea sumisión, a veces crea monstruos. Buda comenzó a moverse a través de los asentamientos Aini, hablando con guerreros y agricultores, con druidas y artesanos. Su mensaje era simple y devastador. Los romanos habían demostrado lo que significaba la sumisión, la esclavitud, la violación, humillación, la destrucción de todo lo que hacía que la vida valiera la pena. No había seguridad en la cooperación, no, misericordia en la rendición. La única pregunta era si los británicos morirían de rodillas o luchando. La respuesta fue abrumadora. Guerreros que habían luchado contra los romanos durante la invasión inicial y luego, a regañadientes, los que habían aceptado el estatus de cliente volvieron a tomar las armas. Los jóvenes que nunca habían visto la batalla preparado para la guerra. Lo más significativo, el llamado a las armas de Boudica, resonó mucho más allá del territorio Aini. Los Trinantes, una poderosa tribu cuyas tierras, que se encontraban al sur del Iceni, tenían sus propias quejas contra Roma. Su antigua capital, Camuladun, había sido transformada en una colonia romana, un asentamiento para legionarios retirados. A estos veteranos se les habían concedido tierras confiscadas a los Trinantes, lo que les obligó los habitantes originales en territorios más pequeños y menos fértiles. Los romanos había construido un enorme templo al emperador deificado Claudio en Camulodun, y los costos de mantenimiento de este monumento al poder imperial fueron extraídos del presupuesto británico local. Población. Los Trinantes habían visto sus lugares sagrados profanados, sus tierras robadas y su gente reducida a proporcionar trabajo forzado para sus conquistadores. Cuando Boudica llamó a la guerra, respondieron. Otras tribus se unieron a la confederación. Las fuentes antiguas sugieren que la rebelión contó con el apoyo de todo el sureste de Gran Bretaña. Cada tribu tenía su propio catálogo de abusos romanos, impuestos excesivos, arbitrariedades, violencia, represión cultural, confiscación de tierras. Lo que Boudica ofreció fue, no solo una venganza por su sufrimiento personal, sino un ajuste de cuentas por cada indignidad, cada injusticia, la humillación infligida por la ocupación romana. La antigua, el ejército que se reunió bajo su liderazgo fue enorme. Los historiadores afirman que las cifras oscilan entre 100.000 y 230.000 guerreros, aunque es probable que estas cifras sean exageradas. Incluso estimaciones modernas conservadoras sugieren una fuerza de al menos 50.000 combatientes, lo que lo convierte en uno de los ejércitos más grandes que Gran Bretaña haya visto jamás. Este no era un ejército profesional, era una banda de guerra tribal compuesta por fuerza militar en el sentido romano, guerreros que traían sus propias armas y luchaban al estilo tradicional británico. Llevaban espadas largas, lanzas y escudos. Algunos llevaban cota de malla, mientras que otros luchaban con túnicas sencillas. Se pintaban el cuerpo con gou, un tinte azul que creaba colores llamativos y patrones intimidantes. Los guerreros británicos luchaban desde carros, una táctica que había abandonados hace tiempo en otras partes de Europa, pero siguieron siendo eficaces en el territorio británico. Estos carros, conducidos por hábiles aurigas, podían moverse rápidamente por el campo de batalla, lo que permitía a los guerreros atacar con rapidez y retirarse antes de que el enemigo pudiera responder. Pero lo que hizo a este ejército realmente formidable no eran sus armas ni sus tácticas. Era su motivación. Estos no eran hombres. Luchaban por dinero o gloria. Luchaban por venganza, por dignidad, por el derecho a existir como personas libres en su propia tierra. Boudica había transformado trauma personal en furia colectiva. Cada guerrero que se unió a su causa llevaban consigo sus propios recuerdos de la brutalidad romana, sus propios motivos de ira. Este era un ejército unido por el odio, y eso lo hacía extraordinariamente peligroso. Mientras tanto, los romanos estaban catastróficamente desprevenidos para lo que estaba por venir.
Viniendo. El gobernador de Britania, Gasonio Paulino, estaba en campaña en la lejana Anglesey, una isla frente a la costa noroeste de Gales. Se dedicaba a reprimir a los druidas, los sacerdotes. Clase de religión celta que sirvió como punto focal para la resistencia británica. Anglesey era tierra sagrada, hogar de santuarios druídicos y centros de aprendizaje. Suetonio era metódicamente destruyendo estos sitios, masacrando druidas y quemando arboledas sagradas. Fue trabajo brutal y necesario desde la perspectiva romana, eliminando lo espiritual. Liderazgo de la resistencia británica. Pero esta campaña había atraído a la mayor parte de la fuerza militar romana se extendía hasta el extremo occidental de la provincia. Las ciudades y las ciudades del sureste de Gran Bretaña, el corazón del asentamiento civil romano, quedaron con fuerzas defensivas mínimas. Camulo Danem, la capital colonial, no tenía murallas defensivas. Los romanos no se habían molestado en fortificarla, creyendo que su supremacía militar hizo que tales precauciones fueran innecesarias. Esta arrogancia era a punto de ser castigados de la forma más horrible imaginable. El escenario estaba preparado. El ejército de Boudicca, decenas de miles fuerte, comenzó a moverse hacia el sur, hacia Camulodunum. Y los romanos, complacientes en su sensación de invencibilidad, no tenían idea de que Apocalipsis marchaba hacia ellos. Los primeros informes que llegaron. Los Camulodunum fueron descartados como una exageración. Las tribus británicas siempre estaban inquietas y siempre causaban pequeñas disturbios. La idea de que pudieran representar una amenaza seria para una ciudad romana era absurda para la época colonial. Administración. Pero a medida que los informes se hicieron más frecuentes y detallados, describiendo una enorme prohibición de guerra que se movía con un claro propósito hacia la ciudad, la ansiedad comenzó a extenderse entre la población romana. Los veteranos los que lucharon en la conquista de Gran Bretaña reconocieron el peligro. Entendieron que sin muros, sin una protección adecuada, fuerzas militares, Camul Danem estaba indefenso. Los colonos enviaron mensajes desesperados a Catus de Yanis, el procurador cuyas acciones habían provocado la rebelión, pidiendo apoyo militar. Su respuesta fue despectiva e inadecuada. Envió exactamente 200 hombres, armados pero sin armadura, para defender una ciudad de miles. Era un insulto disfrazado de ayuda, y demostró el fracaso fundamental de la administración romana para comprender la magnitud de la amenaza. Mientras tanto, extraños presagios comenzaron a aparecer en Camulodunum. Fuentes antiguas registran que las estatuas fueron derribadas sin causa, y la imagen de la victoria en el templo cayó y le dio la espalda a la ciudad, y aparecieron mareas rojas como la sangre en el este del templo. Si estos eventos no está claro si fueron reales o mitificados posteriormente, pero reflejan el creciente sentido de el miedo se apoderó de la ciudad. Algunos colonos intentaron huir, recogiendo todas las posesiones que pudieron llevar y se dirigían a un territorio más seguro controlado por los romanos, pero la mayoría se quedó, ya sea por no estar dispuestos a abandonar sus hogares o incapaces de creer que las tribus británicas pudieran realmente amenazar un asentamiento romano. Se retiraron a el imponente templo de Claudio, el edificio más importante de la ciudad. Sus gruesos muros y su posición elevada. Es la única posición defendible en Camulodunum. Quizás 200 personas se agolparon en el templo. Hombres, mujeres, niños, soldados y civiles. Juntos. Atrincheraron las puertas y esperaron, con la esperanza de que las fuerzas de socorro llegaran antes que el ejército de Boudicca. Esperaron 2 días. Entonces, en el horizonte, vieron lo que habían estado temiendo. Una banda de guerra británica emergió del bosque como una fuerza de la naturaleza. El ruido debió ser aterrador. El sonido de las sirenas de guerra. Miles de guerreros cantando y golpeando armas contra escudos, el estruendo de las ruedas de los carros a través del tierra. Esta era una guerra psicológica diseñada para quebrar la voluntad de los defensores antes de que se diera el primer golpe. Golpeó
Y funcionó. Cualquier idea de resistencia organizada se evaporó cuando los defensores vieron la magnitud de la fuerza británica. Los guerreros de Boudica arrasaron Camula Danem como un maremoto. No hubo batalla. Solo hubo matanza. Los romanos y los colaboradores británicos que no habían llegado a los que estaban en el templo fueron perseguidos por las calles. Los hombres fueron aniquilados en el acto. Las mujeres y los niños no tuvieron piedad. Los británicos no estaban interesados en esclavos ni rescates. Querían sangre. Cada romano, cada británico que tenía cooperó con la ocupación, toda persona asociada con el aparato colonial fue marcada para la muerte. La matanza fue metódica y completa. Luego prendieron fuego a la ciudad. Británicos. Los guerreros se movían de un edificio a otro, prendiendo fuego a todo lo que pudiera arder. Las estructuras de madera que formaban la mayor parte de Camuladunam ardió rápidamente, creando un infierno visible a kilómetros de distancia. El calor era tan intenso que convirtió la arcilla bajo la ciudad en cerámica cocida. Las excavaciones arqueológicas en la moderna Colchesterán reveló una capa de escombros quemados de color rojo brillante, un registro permanente de destrucción que aún se puede ver. Casi 2000 años después. Esta capa, a veces de 15 centímetros de espesor, contiene restos carbonizados de edificios, posesiones y personas. Es una tumba. Congelado en el tiempo, preservando el momento en que la venganza de Boudica consumió la primera ciudad romana. Los refugiados en el templo de Claudio vio cómo la ciudad ardía a su alrededor. Debieron saber que su destino estaba sellado. El segundo día durante el asedio, los británicos forzaron las puertas del templo. Lo que sucedió después es casi demasiado horrible para describirlo. Los defensores fueron asesinados hasta la última persona. Fuentes antiguas indican que algunos fueron quemados vivos dentro del templo. Otros fueron sacados a rastras y sometidos a una ejecución ritual. Los británicos comprendieron la importancia simbólica de este templo dedicado al emperador deificado que había ordenado la conquista de Gran Bretaña. Destruirla no fue solo un acto de guerra. Fue un acto de profanación religiosa, un rechazo deliberado de la autoridad espiritual romana. Cuando los guerreros de Boudica finalmente se marcharon de Camuladunam, dejaron atrás un paisaje de aniquilación total. Ni un solo edificio quedó intacto. Ni un. Solo quedaba un romano con vida. La población total de la ciudad se estimaba en varios miles de personas fueron exterminadas. El registro arqueológico no muestra evidencia de enterramiento para los muertos. Sus cuerpos fueron dejados donde cayeron para ser consumidos por el fuego o dejados a los elementos. Esto no fue conquista. Esto fue Erasia. Boudica no estaba intentando para capturar territorio romano. Ella estaba tratando de eliminar todo rastro de Roma. Presencia desde suelo británico. La noticia de la destrucción de Camuladunam causó conmoción. Olas a través de la Britania romana. Una legión romana, la novena hispana, comandada por Quintus Petilus Querialis, marchó hacia el sur para enfrentarse a los rebeldes. Fue un error catastrófico. La novena división fue una de las principales fuerzas de combate del ejército romano, curtida en la batalla y disciplinado. Pero el ejército de Boudica los superaba ampliamente en número, y los británicos luchaban con la confianza que da de la victoria total. La legión fue emboscada en algún punto de la ruta a Camulún. La infantería fue aniquilada. Fuentes antiguas afirman que murieron 2000 legionarios. Querialis escapó y solo huyó la caballería. De regreso a su fortaleza. La fuerza militar más poderosa del sureste de Gran Bretaña había sido destruida en un solo compromiso. La destrucción de la novena legión eliminó el último enfrentamiento significativo. Obstáculo militar entre Boudica y el resto de la Britania romana. El gobernador Suetonius Paulinus todavía estaba en Anglesey, días después de marchar. Las ciudades y pueblos romanos del sureste se encontraban abiertos e indefensos. Boudica ahora
Volvió su atención a Londinium, lo que se convertiría en Londres, que ya estaba emergiendo como el corazón comercial de la Britania romana. Lo que ocurrió allí sería aún peor que Cameladún, si es que algo así puede suceder. Imaginado. El apocalipsis apenas comenzaba. Londinium en el año 60 después de Cristo no era, sin embargo, la enorme metrópolis en la que se convertiría. Era un próspero asentamiento comercial construido donde los tempames podía cruzarse fácilmente y servía como centro comercial entre Gran Bretaña y el continente. A diferencia de Camulum, Londinium no era una colonia formal. No tenía estatus político especial. Era simplemente un lugar donde comerciantes, artesanos y oportunistas se reunían para sacar provecho de la ocupación romana de Britania. Este carácter comercial significó que la población era diversa. Romanos, galos. Los griegos y los británicos convivían en busca de ganancias. La ciudad había crecido rápidamente en los 17 años transcurridos desde la conquista romana. Edificios de madera bordeaban las calles, diseñadas siguiendo una aproximación aproximada del urbanismo romano. Los almacenes a lo largo de los tempames almacenaban mercancías destinadas a legiones y para exportar de vuelta a la Galia y Roma. Las tiendas vendían de todo, desde cerámica al vino importado. Las casas de baños atendían a los romanos que insistían en mantener estándares civilizados incluso en la frontera. Era un lugar de oportunidades donde se podían hacer y perder fortunas. Y estaba a punto de convertirse en un cementerio. Cuando llegó a Londinium la noticia de la destrucción de Camuladunum y tras la aniquilación de la 9ª Legión, el pánico se apoderó de la ciudad. Refugiados de la colonia destruida trajo relatos horrorosos de la masacre. Los comerciantes comenzaron a calcular si podrían evacuar sus bienes más valiosos. Las familias debatían si huir o confiaban en el poder militar romano para protegerlos. La respuesta llegó cuando el propio gobernador Suetonio Paulino llegó a la ciudad, tras haber cabalgado al frente de sus legiones con una pequeña fuerza de caballería para evaluar la situación. Lo que Suetonio vio cuando inspeccionó Londinium, se convenció de que la ciudad no podía defenderse. No había murallas ni fortificaciones de cualquier tipo. La población era civil con solo un puñado de soldados presentes. El ejército de Boudicca ahora estaba reforzado con guerreros adicionales envalentonados por la victoria, que se contaba por decenas de miles. Cualquier intento de mantener Londinium resultaría en que su pequeña fuerza fuera abrumada y destruida. El gobernador hizo un cálculo brutal. No pudo salvar la ciudad. Pero sí pudo salvar su ejército para una futura batalla donde la disciplina romana podría superar al número de británicos. Suetonius dio la orden de que selló el destino de Londinium. La ciudad sería abandonada. Cualquiera que pudiera seguir el ritmo con las legiones en marcha serían evacuados. Todos los demás, los ancianos, los enfermos, los niños pequeños, los que tienen demasiadas posesiones para llevar, se quedarían atrás. Era una sentencia de muerte. Y todos lo sabían. Las escenas que siguieron debieron ser agonizantes. Familias destrozadas, algunos miembros. Se consideraba que eran capaces de la marcha forzada, y otros no. Los comerciantes eran obligados a abandonar almacenes llenos de mercancías, la gente rogaba a los soldados que los recogieran, que los protegieran, que no los abandonaran. A los británicos. Suetonio permaneció impasible. La necesidad militar superó la compasión. Marchó con sus fuerzas hacia el noroeste, en dirección a la confluencia con las legiones restantes. Tras él, Londinium descendía. En el caos. Algunos residentes huyeron en direcciones aleatorias, con la esperanza de encontrar seguridad. En el campo. Otros se atrincheraron en sus casas, rezando para que, de alguna manera, podrían pasar desapercibidos. La mayoría simplemente esperaba, paralizada por el miedo, incapaz de creer que el ejército romano realmente los había abandonado. Y entonces, en el horizonte, vieron acercarse la partida de guerra británica.
La destrucción de Londinium siguió el mismo patrón que Camelodun, pero a una escala aún mayor. Los guerreros de Mudica arrasaron la ciudad. En un frenesí de matanzas. Los hombres fueron perseguidos y masacrados en las calles. Las mujeres fueron sometidas a horribles violencia antes de ser asesinados. Los niños no se salvaron. A los ancianos se les mostró sin piedad. Colaboradores británicos, comerciantes que se habían beneficiado del comercio romano, cualquiera asociado con él. Ocupación, todos estaban marcados para la muerte. Tácito escribió décadas después basándose en los relatos de testigos oculares describieron escenas de una brutalidad casi indescriptible. El historiador romano registra que las fuerzas de Boudica no tenían ningún interés en tomar prisioneros o venderlos como esclavos. La práctica habitual en la guerra antigua. No había ánimo de lucro en esta campaña. Se trataba puramente de venganza. Sobre infligir el máximo sufrimiento posible a aquellos asociados con Roma. Poder. Las víctimas fueron ahorcadas en horcas improvisadas. Otras fueron quemadas vivas, atadas a postes y prendidas fuego. Algunos fueron crucificados. El método romano de ejecución se volvió contra los propios romanos. Otros fueron empalados en estacas, abandonados a morir lentamente en agonía. Estos no fueron actos de violencia aleatorios, sino calculadas demostraciones de venganza. Cada método de ejecución elegido para infligir el máximo sufrimiento. Los británicos atacaron específicamente los sitios de la civilización romana. Autoridad religiosa y cívica. Los templos fueron profanados, sus estatuas derribadas y destrozadas. Los edificios públicos fueron quemado. El puente sobre los tempames, una pieza crucial de infraestructura, fue destruida. Esto no fue una simple conquista militar. Fue un intento de borrar la civilización romana en sí. Para purgar la tierra de todo rastro de imperialismo. Presencia. El mensaje que se enviaba era claro. Roma no era invencible. Los romanos. Los dioses no podían proteger a sus adoradores. La ley romana no significaba nada ante la furia británica. La evidencia arqueológica de Londres cuenta la misma historia que Colchester. Bajo el Londres moderno se encuentra otra capa de destrucción datada con precisión del año 6061 después de Cristo. Esta capa contiene el material carbonizado. Los restos de edificios de madera se quemaron con tanta intensidad que los escombros se comprimieron en una masa oscura. __. También contiene restos humanos, personas que murieron en los incendios o que fueron asesinadas y dejadas sin enterrar. Los fragmentos de cerámica, monedas y otros artefactos en esta capa permiten a los arqueólogos fechar la destrucción con precisión. También revelan la extensión de la ciudad. La capa quemada cubre aproximadamente 50 acres. Lo que sugiere que Londinium ya era un asentamiento importante antes de Boudica. Lo redujo a cenizas. El número de muertos en Londinium fue catastrófico. Si bien es imposible calcular cifras precisas. Determinar estimaciones basadas en el tamaño de la ciudad y los patrones demográficos. Sugieren que varios miles de personas murieron en la masacre. Algunos historiadores modernos argumentan que la cifra de Tácito de 70.000. El número de muertos en las 3 ciudades destruidas puede ser exagerado, pero aún más. Las estimaciones conservadoras sitúan el número de muertos solo en Londinium entre 10.000 y 10.000. 15.000 personas. La ciudad que había sido el corazón comercial de la Britania romana era ahora una ruina humeante, sus calles ahogada por cadáveres, sus edificios reducidos a vigas carbonizadas y cenizas. Pero Boudica no estaba terminada. Incluso mientras Londinium ardía, sus fuerzas estaban ya avanzando hacia su próximo objetivo. La ciudad de Verilmium, la actual St. Albins, se encontraba al noroeste. Era un tipo de asentamiento diferente a los dos primeros. Un municipio, ciudad autónoma cuyos habitantes habían obtenido la ciudadanía romana. La población era principalmente británica, miembros de la tribu Catui que habían aceptado el dominio romano y habían adoptado la religión romana. Costumbres.
Para Boudaca y sus seguidores, estas no eran víctimas inocentes, sino traidores, británicos que habían vendido su herencia por privilegios romanos. Verilium corrió la misma suerte que Camilunum y Londinium. La ciudad fue asaltada, sus habitantes masacrados sin distinción. Hombres que habían llevado tostadas romanas y adoptado nombres romanos murieron junto a aquellos que se habían aferrado a las tradiciones británicas. Mujeres y niños fueron asesinados. Los edificios fueron quemados sistemáticamente. Los británicos mostraron especial furia hacia los símbolos de la romanización. El foro, el basílica, los baños que marcaron a Veruam como una ciudad de estilo romano. Estas estructuras no solo fueron destruidos, sino profanados. Sus ruinas quedaron como monumentos a la inutilidad de la cooperación con Roma. El patrón de destrucción en las tres ciudades revela algo importante sobre la naturaleza de la campaña de Boudaca. No se trató de saqueos oportunistas ni de violencia indiscriminada. Fue una venganza sistemática y selectiva. Los británicos, símbolos destruidos del poder romano, templos, edificios administrativos, monumentos. Mataron a aquellos asociados con la autoridad romana, soldados, funcionarios, comerciantes y colaboradores. Utilizaron métodos de ejecución que prácticas romanas reflejadas o invertidas. La crucifixión, una práctica claramente romana. Castigo infligido a los propios romanos. Esta era una venganza que hablaba en el lenguaje del opresor, volviendo la brutalidad romana contra Roma. Cuando las fuerzas de Boudaca se retiraron de Verilium, el número de muertos de su campaña había alcanzado cifras asombrosas. Proporciones. Tácito afirma que 70.000 romanos y aliados británicos fueron asesinados. Cassius Dio, otro historiador antiguo, da una cifra de 80.000. Moderno. Los académicos debaten estas cifras, y algunos argumentan que están infladas para lograr un efecto dramático. Pero incluso si la cifra real fuera la mitad de lo que afirman las fuentes antiguas, todavía estamos hablando de una de las masacres más grandes de la historia antigua. 3. Los asentamientos más importantes habían sido completamente destruidos. Una legión romana había sido aniquilada. Todo el sureste, parte de la provincia, estaba sumida en el caos. Y durante todo ese tiempo, el ejército de Boudaca se había movido con impunidad, sin oposición de poder militar romano. El impacto psicológico de estas victorias en los seguidores de Boudica debió ser enorme. Durante casi 2 décadas, Roma parecía invencible. Las legiones que habían conquistaron la Galia, que habían cruzado a Britania y derrotado a todas las tribus que se les oponían, parecían imparables. El sistema romano de caminos, ciudades y administración parecía permanente y inquebrantable. Ahora, en cuestión de semanas, esa ilusión se había desmoronado. Roman. Las ciudades ardieron. Los soldados romanos huyeron. Los civiles romanos murieron, implorando clemencia, que nunca llegó. Para los guerreros británicos que seguían a Boudaca, esto debió sentirse como justicia divina, como el orden natural del mundo se reafirma después de años de distorsión romana. Pero la realidad militar estaba a punto de reaparecer. Mientras las fuerzas de Boudaca había estado destruyendo ciudades y masacrando civiles, el gobernador Suetonius había estado reuniendo a sus legiones dispersas. Había conducido la 14ª Legión y elementos de la 20ª Legión desde Anglesey de vuelta a través de Gran Bretaña. Había reunido fuerzas auxiliares y llamado a todos los soldados disponibles de las guarniciones de toda la provincia. El ejército que reunió fue ampliamente superado en número por la banda de guerra de Boudaca. Pero poseía algo de lo que carecía Gran Bretaña: disciplina militar profesional, equipo estandarizado y táctica. Doctrina refinada a través de siglos de guerra. La confrontación final se acercaba y demostraría por qué Roma había conquistado el mundo conocido. Suetonius eligió su campo de batalla con cuidado. Las fuentes antiguas no registran la ubicación exacta, aunque los historiadores modernos han propuesto varios sitios en Midlands en algún lugar a lo largo de Batlin. Calle,
la principal vía romana que discurría al noroeste desde Londinium. Lo que sabemos es que Suetonius encontró una posición que anuló la ventaja numérica británica. Colocó sus legiones al final de una estrecho desfiladero con sus flancos protegidos por bosque y una llanura que se extiende frente a él. Esto significaba que los británicos no podían usar su superioridad numérica para rodear sus fuerzas. Tendrían que atacar directamente a la línea romana, enfrentándose a la infantería más disciplinada de la antigua mundo en terreno elegido por Roma. El ejército de Boudaca se acercó a la posición romana con absoluta confianza. Habían barrido a todas las fuerzas romanas que encontraron. Superaban en número a Suetonius en una proporción de quizás 5-1 o más. Fuentes antiguas afirman que la fuerza de Boudaca contaba con más de 200.000 hombres, aunque las estimaciones modernas sugieren que eran entre 80.000 y 100.000. Más realista. Incluso según estimaciones conservadoras, Gran Bretaña tenía una superioridad numérica abrumadora. Sus guerreros estaban curtidos por las recientes victorias, envalentonados por el éxito y motivados por la furia ante la ocupación romana. Esperaban otra masacre. En cambio, estaban a punto de aprender la diferencia entre masacrar civiles y luchar. Legionarios. Los británicos cometieron un error táctico crítico. Tan confiados estaban de victoria que trajeron a sus familias a ver la batalla, posicionando carros cargados de mujeres, niños, y el botín en un arca ancha detrás de su línea de batalla. Esto fue tradicional en la guerra celta. Las familias seguían a las bandas de guerra, y la visión de sus seres queridos observando tenía como objetivo inspirar coraje en los guerreros, pero también significaba que la retirada, de ser necesaria, sería bloqueada por su propia gente. Mientras tanto, los romanos permanecían en filas disciplinadas, con los escudos preparados y las jabalinas listas. Suetonius, según Tácito, dio un discurso recordando a sus hombres que se enfrentaban a una turba indisciplinada, que los británicos. Los números no significaban nada contra el entrenamiento romano, y que el futuro de la provincia dependía de esta batalla. El ataque británico comenzó con una carga masiva. Miles de guerreros, gritando gritos de guerra, se precipitaron hacia las líneas romanas. Los carros corrían adelante, tratando de romper la formación romana. Debió ser aterrador, una oleada humana de soldados armados. Combatientes, aparentemente imparables, pero los romanos resistieron. Mientras los británicos cerraban él. A cierta distancia, los legionarios lanzaron ráfagas de jabalinas. Estas pesadas lanzas arrojadizas, diseñadas para golpear a través de escudos y armaduras, devastaron las primeras filas de la carga británica. Cientos de guerreros cayeron. Los supervivientes siguieron adelante, chocando contra el muro de escudos romano, pero la línea romana no se rompieron. Los legionarios lucharon en formación cerrada, con los escudos superpuestos, apuñalando con sus espadas cortas, las gladius, en estocadas rápidas y disciplinadas. Los guerreros británicos, que luchaban individualmente con espadas más largas que requerían espacio para blandirlas, se encontraron amontonados, incapaces de usar sus armas con eficacia, empujaron contra la muralla romana, pero era como empujar contra la piedra. Los legionarios rotaron a los hombres frescos a las primeras filas, un ejercicio habían practicado innumerables veces, mientras los británicos se cansaban en ataques inútiles. Entonces, Suetonius dio la orden para el contraataque romano. Las legiones avanzaron en formación de cuña, penetrando en la masa de británicos. Guerreros como una espada. El disciplinado avance romano empujó la retaguardia de los británicos, obligándolos a ceder terreno. La retirada comenzó a acelerarse. Los guerreros en la retaguardia de la fuerza británica, al verla, las primeras filas retrocedieron y comenzaron a girar y correr. La retirada se convirtió en una ruta, y fue entonces cuando los británicos descubrieron la falla fatal en su despliegue. Los carros que habían colocado detrás de las líneas ahora bloqueaban su ruta de escape. Lo que siguió no fue una batalla, sino una masacre. Los guerreros británicos atrapados
Entre las legiones romanas que avanzaban y sus propios carros fueron masacrados sistemáticamente. Los romanos no mostraron piedad. Los legionarios mataron a toda persona a la que pudieron alcanzar. Guerreros, mujeres, niños, incluso los animales de tiro que tiraban de la carros. Fuentes antiguas afirman que 80.000 británicos murieron en la batalla y su secuelas en comparación con solo 400 romanos. Si bien estas cifras pueden ser exageradas, reflejan la realidad de lo sucedido. Un ejército profesional disciplinado había aniquilado a un número numéricamente fuerza superior pero tácticamente superada. Boudica sobrevivió a la batalla. ¿Cómo? Se desconoce si escapó de la masacre. Quizás huyó pronto con un pequeño grupo de guerreros. O quizás el caos del colapso le permitió escabullirse. Pero ella sabía que su guerra era. Su ejército fue destruido. Los supervivientes se dispersaron por el campo. Los romanos estarían cazando. Para ella, capturarla significaría un destino peor que la muerte. Los triunfos romanos tradicionalmente presentaban enemigos capturados. Los líderes desfilaron por Roma encadenados antes de ser estrangulados ritualmente en el Tulanum, la prisión subterránea bajo el foro. Boudica no les daría esa satisfacción. Según Tácito, Boudica se envenenó. El veneno pudo haber sido cicuta u otra toxina vegetal. Fácilmente disponible en la antigua Britania. Ella eligió la muerte en sus propios términos en lugar de que enfrentarse a la venganza romana. El destino de su hija no queda registrado. Desaparecen de la historia después de la indignación que desencadenó la rebelión. Solo podemos esperar que la muerte les haya llegado con más misericordia que a tantos otros. Miles de otros. Con la muerte de Boudica, la gran rebelión se derrumbó completamente. Las tribus que se habían unido a su causa, habían pedido la paz o se habían derretido. De vuelta al campo. La respuesta romana a los británicos derrotados fue brutal. Suetonius trató a toda la región. La parte sureste de la provincia como territorio hostil. La caballería auxiliari. La infantería arrasó las tierras tribales, destruyendo aldeas y confiscando ganado, quema de cultivos. El objetivo era quebrar la voluntad británica de resistir. Completamente que ninguna idea de rebelión futura sería posible. Muchos miles de británicos murieron de hambre en él. Tras la rebelión, las fuerzas romanas destruyeron los suministros de alimentos. El procurador Catus de Etzianis, cuyo la brutalidad había desencadenado la rebelión, había huido a la Galia durante el levantamiento y nunca regresó. Su reemplazo, clasicista, finalmente convenció al emperador Nerón de que la campaña punitiva de Suetonius fue contraproducente y debía terminar. Las cicatrices físicas de la rebelión de Boudica fueron visibles durante décadas. Londinium estuvo abandonado durante varios años tras su destrucción. Cuando los romanos finalmente lo reconstruyeron, lo construyó a mayor escala con defensas adecuadas, habiendo aprendido que los muros eran necesarios incluso en lugares supuestamente provincias pacificadas. La capa quemada bajo el Londres moderno sigue siendo un marcador arqueológico permanente de la rebelión, una cápsula del tiempo de destrucción. Camuladum también fue reconstruido, pero nunca recuperó su prominencia. Beryllium también fue reconstruido, resurgiendo de sus cenizas para convertirse en una próspera ciudad romana en décadas posteriores. Pero las cicatrices psicológicas eran más profundas. Y duró más. La Britania romana después de Boudica fue un lugar cambiado. Los romanos. Nunca más se trató a Gran Bretaña como una provincia completamente pacificada. Las fortalezas legionarias se mantuvieron en su poder permanente. Fuertes auxiliares salpicaban el paisaje, asegurando la presencia militar en todo el territorio. Los romanos construyeron murallas. No solo la famosa muralla de Adriano en el norte, sino también los circuitos defensivos alrededor de las principales ciudades. La ilusión de que los británicos, las tribus aceptarían pacíficamente que la civilización romana había sido destrozada por la sangre de 70.000 muertos. Para Gran Bretaña.
El fracaso de la rebelión confirmó la supremacía militar romana en las circunstancias más duras. Términos posibles. Las tribus habían reunido su ejército más grande, habían logrado impresionantes victorias iniciales, habían destruido ciudades enteras, y aún Roma. Habían ganado. Las legiones habían demostrado que la disciplina y el entrenamiento podían superar a los números y la furia. El mensaje era inconfundible. La resistencia fue inútil. Mejor aceptar el dominio romano, adoptar el poder romano. Formas y sobrevivir que luchar y enfrentar la aniquilación. En las generaciones posteriores. Boudaca, la resistencia británica a Roma adoptó diferentes formas. Preservación cultural. Sincretismo religioso, adaptación económica, pero nunca más abierto. Rebelión militar a esta escala. Sin embargo, el legado de Boudaca perduró de maneras que ni los romanos ni los británicos podrían haberlo hecho. ¿Predicho? Su historia fue registrada por historiadores romanos, preservada en las obras de Tácito y Dion Casio. Estos relatos, aunque filtrados a través de la literatura romana, la perspectiva y la convención literaria mantuvieron viva su memoria durante el colapso del Imperio Romano y la siglos posteriores. En la Inglaterra medieval, Boudaca fue en gran parte olvidada. Su historia se perdió en el caos de las invasiones sajonas y la conquista normanda. Pero en el Renacimiento, a medida que los eruditos redescubrían los textos clásicos, su historia resurgió. Para la época victoriana, Boudaca se había transformado en un símbolo de la resistencia británica a la tiranía. Los mismos constructores del imperio que se autodenominaban los herederos de la civilización romana también reclamaron a Boudaca como héroe nacional, ignorando la irónica contradicción. Una enorme estatua de bronce de Boudaca cabalgando. En 1902, junto al puente de Westminster en Londres se erigió un carro con sus hijas. La estatua la representa como una noble reina guerrera, desinfectando convenientemente la horrible violencia de su campaña. Esta versión desinfectada de Boudica se arraigó en la cultura popular británica, una símbolo de independencia desafiante más que de furia genocida. La verdad, ¿cómo? He visto que es mucho más complejo y oscuro. Buda no luchaba por nobles ideales o principios abstractos. Luchaba por venganza, pura y simplemente. Los romanos la habían brutalizado a ella y a sus hijas, habían destruido su reino y habían demostrado un absoluto desprecio por autonomía y dignidad británicas. Su respuesta fue infligir sufrimiento a una escala que eclipsaría su propio trauma. 70.000 personas murieron debido a las decisiones tomadas por los administradores romanos. Las muertes no eran más justas ni necesarias que los crímenes que las provocaron. Esto es la incómoda realidad en el corazón de la historia de Boudaca. Ella fue simultáneamente víctima de horribles violencia y autora de asesinatos en masa. Sus hijas fueron víctimas inocentes de violación y ella misma sufrió la humillación de la flagelación pública. Estos crímenes contra ella eran inexcusables. Pero la venganza que ella extraídos, la matanza de decenas de miles de civiles, la deliberada la inflicción de torturas a prisioneros, la quema de ciudades era igualmente inexcusable. No hay ninguna moral alta. En esta historia, solo hay ciclos de violencia y sufrimiento. La arqueología moderna nos ha dado una visión visceral. Conexión con estos eventos que los historiadores antiguos no pudieron proporcionar. Cuando los arqueólogos excavan sitios en Colchester, Londres y St. Albans, se encuentran con frecuencia con la capa de destrucción del año 6061 después de Cristo. Encontrarás restos quemados de edificios, madera carbonizada y arcilla cocida que marcaron el paso del ejército de Boudaca. Encuentran restos humanos, cráneos destrozados, cuerpos sin enterrar, el físico. Evidencia de la masacre. Encuentran ofrendas que nunca se recuperaron, tiendas que nunca reabrieron, vidas que nunca se reanudaron. Esto no es historia abstracta. Es el material. Registro de catástrofe. Un descubrimiento particularmente inquietante se hizo en Londres en la década de 1980. Los arqueólogos que excavaban cerca de los tempames encontraron una capa de
Material que contiene cráneos humanos. Solo cráneos, sin otros huesos. Análisis. Sugirió que eran las cabezas de las víctimas de Boudica, posiblemente exhibidas como trofeos o arrojadas al río después. Ejecución. Los cráneos mostraban evidencia de trauma violento. Pertenecían a hombres, mujeres y niños. Habían permanecido en el lodo del Tempame durante casi 2000 años, testigos silenciosos de la furia que consumió el Londres romano. Cuando caminas a través del Londres moderno, caminas sobre las tumbas de quienes murieron gritando el nombre de Boudica. ¿La pregunta? La pregunta que atormenta a los historiadores es, ¿existía otro camino? ¿Podría Boudica haber logrado justicia sin genocidio? La respuesta probablemente sea no. El sistema romano no reconocía las reclamaciones legales británicas. O la soberanía británica. Todo el proyecto imperial de Roma se basaba en el supuesto de la soberanía cultural y militar. Superioridad. Los romanos creían que tenían derecho a gobernar el mundo porque eran civilizados y los demás eran bárbaro. Esta creencia no era algo que se pudiera negociar o comprometer. Solo podía aceptarse o resistirse. Boudica eligió la resistencia y eligió en la forma más absoluta posible. Rechazó no solo la política romana control, sino la civilización romana misma. Cada templo que quemó, cada ciudad que destruida, cada romano que mató fue una declaración. Roma y Gran Bretaña no pudieron coexistir. Uno tuvo que destruir al otro. Al final, Roma sobrevivió y Gran Bretaña fue absorbido por el imperio. Pero el costo de esa absorción se midió en decenas de miles de vidas y la destrucción total de 3 ciudades. Los romanos aprendieron que la conquista tenía límites, que la brutalidad podía provocar una resistencia que amenazaba a todo el país. Proyecto imperial. En nuestro contexto moderno, la historia de Boudica resuena en formas incómodas. Vivimos en una época muy consciente de la violencia imperial. La opresión colonial y el trauma a largo plazo infligido por la brutalidad sistemática. Podemos entender por qué una mujer que habían sido azotados y cuyas hijas habían sido violadas podrían buscar venganza. Podemos simpatizar con las tribus que habían sido conquistados, explotados y humillados. Pero también vivimos en una época que ha presenciado genocidio, limpieza étnica y violencia terrorista. Sabemos que el sufrimiento no justifica la atrocidad, que ser víctima no da licencia para crear nuevas víctimas. Boudica nos obliga a enfrentar la incómoda verdad de que las personas oprimidas no son automáticamente noble. Esa resistencia a la tiranía puede volverse tiránica. Que la línea entre la justicia y la venganza a menudo es invisible hasta que ya la has cruzado. Los civiles de Camulodunum, Londinium y Beryllium no fueron personalmente responsables de Boudica. Sufrimiento. El comerciante que vende cerámica en Londres, el niño que juega en las calles de Colchester, los ancianos. Una pareja en Berylamium. No eran soldados romanos ni administradores coloniales. Eran personas que vivían. Sus vidas no son culpables de nada más que existir en el lugar equivocado en el momento equivocado. Tiempo. Sus muertes no deshicieron el trauma de Boudica. No restauraron la soberanía de Iceni. Simplemente añadieron más sufrimiento a un total ya abrumador. Por eso la venganza de Boudica fue más salvaje que creemos. No solo por la magnitud de la matanza ni por los métodos de ejecución, aunque ambos fueron horribles. Fue brutal. Porque era tan profundamente humano. No había estrategia, ningún plan a largo plazo. Por lo que vendría después de la rebelión. Solo había rabia, dolor y la abrumadora necesidad de hacer algo. Cualquiera, pagar por lo que se había hecho. Y Boudica miró el mundo que Roma había creado y decidió que si podía. Si no vivía allí con dignidad, la quemaría hasta los cimientos. Durante unas breves semanas, lo logró. La Britania romana dejó de existir, reemplazado por un paisaje de pesadilla de ruinas humeantes y cuerpos insepultos. Muerto. Pero las pesadillas terminan y la realidad se reafirma. Las legiones de Suetonius
Demostró que Roma no había sido derrotada, sino simplemente sorprendida. La rebelión colapsó no porque la causa de Boudica fue injusta, pero porque la realidad militar no se preocupa por justicia. La disciplina vence a la furia. El entrenamiento vence a la cantidad. Soldados profesionales vencieron a guerreros apasionados. Los romanos reconstruyeron sus ciudades y reprimieron a los británicos. Resistencia, y continuaron su ocupación durante otros 3 siglos y medio. La rebelión de Boudica se convirtió en una nota histórica, un momento de crisis superado por la perseverancia romana. Sin embargo, el recuerdo de aquellas semanas de furia nunca se desvaneció del todo. Los romanos que vivieron la rebelión llevaron consigo el recuerdo de lo que la ira británica podía lograrlo cuando se desataba por completo. Habían visto las ciudades arden, sus ejércitos son destruidos y sus civiles son asesinados por miles. Habían aprendido que la superioridad militar no era lo mismo que la seguridad, que la conquista no era igual a consentimiento. La Gran Bretaña que surgió de la rebelión de Boudica estaba más militarizada y controlada con más cuidado. Más completamente romana que la provincia que había existido antes. Roma había ganado. Pero la victoria había requerido un nivel de violencia y control que hizo que los costos de la ocupación fueran incómodamente altos. Evidente. Para los británicos, el legado de la rebelión fue aún más complejo. Demostró que la resistencia era posible, que Roma pudiera ser lastimada, que los guerreros británicos pudieran destruir legiones y quemar ciudades. Pero también demostró que la resistencia era en última instancia inútil y que Roma respondería a la rebelión con una victoria aplastante. Fuerza, que el precio de un levantamiento fallido era la aniquilación. Mejor sobrevivir dentro del sistema romano que morir resistiéndolo. Las tribus británicas que habían permanecido neutrales durante la rebelión fue recompensada. Aquellos que se unieron a Boudica enfrentaron décadas de represión y pobreza. La lección fue clara y se aprendió. Y así, volviendo a la pregunta inicial, ¿fue la venganza de Boudica más brutal de lo que creemos? La respuesta es sí. Pero no por las razones que podríamos suponer. Fue salvaje, no porque la guerra antigua fuera brutal. Eso era universal. Fue salvaje no porque la matanza fuera extensa. Las batallas antiguas rutinariamente produjo bajas masivas. Fue brutal porque era personal. Cada Boudica ordenó la muerte, cada ciudad que quemó, cada templo que profanó fue una respuesta a lo que les habían hecho a ella y a sus hijas. Esto no era una guerra. era Fue una herida hecha visible, un trauma exteriorizado y proyectado sobre cualquiera. Al alcance. El salvajismo reside en la intimidad de la violencia. Boudica lo hizo. No luchó contra los romanos de forma abstracta. Luchó contra el comerciante que vendía bienes a los legionarios. Luchó contra el veterano que se le habían concedido tierras británicas confiscadas. Luchó contra la sacerdotisa que servía en el templo de Claudio. Luchó. El hijo de un funcionario romano, la esposa de un colaborador, el anciano comerciante de Londinium. Cada muerte fue tanto demasiado como no lo suficiente. Demasiado porque eran individuos que no le habían hecho ningún daño personal. No lo suficiente. Porque ninguna cantidad de asesinatos podría deshacer la violación de su hija ni borrar el recuerdo de su propia humillación. Esto es el horror que trasciende el mundo antiguo y habla directamente a nuestro mundo moderno. Comprensión del trauma y la violencia. Hemos visto este patrón repetirse a lo largo de la historia. Pueblos oprimidos que se levantan en rebelión furiosa, infligiendo una violencia horrible a cualquiera asociado con su opresores y luego ser aplastados por una fuerza superior. La Revolución Haitiana. La rebelión india de 1857 y el levantamiento de Mao siguieron acontecimientos similares. Patrones. La brutalidad provoca rebelión. La rebelión produce atrocidades. Las atrocidades justifican la represión. La represión genera nuevos agravios. El ciclo continúa hasta que el imperio se derrumba o la resistencia desaparece por completo.
¿Roto? La historia de Boudica es salvaje porque nos obliga a ver este ciclo. Claramente, despojado de justificaciones modernas y marcos ideológicos. No había democracia para defender, ninguna libertad que preservar, ninguna causa noble más allá de la venganza. Solo había una mujer que había sufrido una injusticia insoportable y decidió que si no podía obtener justicia, recibiría sangre. Y sangre. Tenía ríos de ella, mares de ella, suficiente sangre para ahogar 3 ciudades y manchar la tierra de rojo durante generaciones. Y al final, ¿qué logró? El reino seguía destruido. La inocencia de su hija seguía perdida. Roma aún gobernaba Britania. Nada era desechó. Nada se arregló. Solo hubo más sufrimiento, más muerte. Más trauma que se transmite de generación en generación. Por eso debemos recordar a Boudica no como un héroe ni como un villano, sino como una advertencia. Una advertencia sobre lo que sucede cuando el poder se ejerce sin restricciones. Cuando los humanos. La dignidad se viola con impunidad cuando se permite que el agravio se encone hasta que estalla en violencia. Los romanos crearon Boudica mediante su brutalidad. Su respuesta fue monstruosamente desproporcionada. Ambas cosas pueden ser ciertas simultáneamente. El procurador que ordenó su flagelación y la violación de su hija es responsable de todo lo que siguió. Y Boudica tiene responsabilidad de ordenar la masacre de decenas de miles de personas que no le habían hecho daño. ¿Queremos que la historia sea simple? Queremos héroes y villanos claros, con lo correcto y lo incorrecto claramente definidos. La historia de Boudica se niega a brindarnos ese consuelo. Es confusa, aterradora, trágico y profundamente humano. Una mujer sufrió una terrible violencia. ¿Ella? Infligió una terrible violencia a cambio. Personas inocentes murieron en cantidades asombrosas. Números. Un imperio aprendió límites que no sabía que tenía. Una cultura de la resistencia nació y fue aplastada simultáneamente. Y 2000 años después. Todavía estamos excavando las capas quemadas, todavía estamos encontrando los cráneos en los tempames, todavía estamos tratando de entender cómo los seres humanos pueden hacerse esas cosas entre sí. La última y brutal verdad de la venganza de Boudica es que no cambió nada y cambió todo simultáneamente. En la práctica, la Britania romana continuó esencialmente igual que antes. Las ciudades fueron reconstruidas. Las legiones permaneció. El imperio perduró. Pero en términos psicológicos y culturales, todo había cambiado. Roma sabía que era vulnerable. Gran Bretaña sabía que era capaz de resistencia. El recuerdo de aquellas semanas de violencia apocalíptica quedó grabado en la tierra misma, preservada en cenizas y huesos, esperando ser descubierta por el futuro. Generaciones que tendrían dificultades para comprender la furia que había creado tal destrucción. Cuando te encuentras en el Londres moderno en Colchester, en St. Albans, se encuentra en el suelo que tocaron los incendios de Boudica. La capa quemada todavía está ahí bajo las calles y los edificios. El recuerdo sigue ahí en el registro arqueológico y las fuentes históricas y las preguntas siguen ahí sin respuesta y quizás incontestable. ¿Había otra manera? ¿Se podría haber logrado justicia sin masacre? ¿Cuando la resistencia se convierte en terrorismo? ¿Cuando la venganza se convierte en genocidio? ¿Cuánto sufrimiento justifica cuánta represalia? Boudica no responde a estas preguntas. Ella solo las encarna. Su historia es salvaje, ¿no? Porque es antiguo, sino porque es eterno. El patrón de opresión y resistencia violenta, de brutalidad respondida con brutalidad, de trauma. Se transformó en violencia masiva. Este patrón no desapareció con Boudica. Vive aún en cada conflicto donde el poder y la impotencia se encuentran. Donde se viola la dignidad y se toma venganza. Buscada. La recordamos no porque fuera única, sino porque era universal. Ella es cada víctima que
se convirtió en perpetrador. Cada agravio justificado que se convirtió en violencia injustificable. Cada herida que se negó a sanar y en cambio infectó todo lo que tocó. Esta es la de Boudica. El verdadero legado. No la independencia desafiante ni la noble resistencia, sino la cruda verdad, que la violencia engendra violencia. Que el trauma crea trauma, que la venganza nunca satisface el hambre que alimenta. 70.000 personas murieron por culpa de los romanos. Los funcionarios cometieron crímenes horribles contra una mujer y sus hijas. Esas 70.000 muertes no repararon aquellas crímenes. Solo agregaron más nombres a la lista de víctimas, más dolor a la suma de sufrimiento humano. Y al final, todos perdieron. Los romanos que reconstruyeron sus ciudades de las cenizas, la Britania que enfrentó las represalias romanas y, sobre todo, la propia Boudica, que murió sabiendo que su venganza había sido total y absolutamente sin sentido. Esa es la cruda verdad que debemos extraer de esta historia. No la emocionante historia de carros y ciudades en llamas, no la narrativa dramática de la rebelión y la derrota, sino el reconocimiento silencioso y terrible de que la peor violencia en la historia de la humanidad no es cometida por monstruos, sino por personas heridas que intentaban hacer que su dolor significara algo. La venganza de Boudica fue más salvaje de lo que creemos, no por lo que hizo, sino por el motivo. Y porque entendemos que, ¿por qué demasiado?